Pues qué gusto estar con ustedes, de verdad, mil gracias a Carlos por la presentación. Pues nos toca hablar de dos temas interesantes, consentimiento expreso y firma electrónica. Creo que por aquí tenemos el chunchito para poder darles vueltas. Son temas jurídicos, vamos a después participar en un panel y pues vamos a hacerlo participativo de inicio, ¿no? ¿Para qué tanta vuelta? ¿Quiénes de ustedes realizan de manera recurrente operaciones de carácter comercial utilizando medios electrónicos? ¿Quiénes no? De manera recurrente compran a través de medios electrónicos. Fíjense, es una maravilla, todos son digitalizados y consumidores, ¿no? Mientras no sean consumismo, yo estamos en la época del consumismo, dicen que es consumismo traje, consumismo coche, consumismo esposa, no sé. Vamos a hablar de tres grandes conceptos. El concepto de criptografía, el concepto de firma y el concepto de tecnología. ¿Qué es criptografía? ¿Para qué sirve? Mira, me siento como cuando preguntaba en la escuela y siempre veía hacia adelante como un mesero, ¿no? Arriba de las cabezas. ¿Qué es criptografía? Es la criptografía es una disciplina de las matemáticas en donde se busca ocultar un texto y no hacerlo evidente sino al destinatario. Hay diferentes tipos de criptografía, una criptografía simétrica en donde utilizo una clave y la misma clave que utilizo para cifrar, utilizo para descifrar. Y hay otro tipo de criptografía que se llama asimétrica o de clave pública, en donde una de esas claves las utilizo para cifrar y otra para descifrar. A final de cuentas es, por así decirlo, el inicio de lo que nosotros hoy por hoy consideramos como firma electrónica avanzada o firma digital para algunos. ¿Por qué intervienen estos tres conceptos? La criptografía, la tecnología y el concepto de firma. Porque van íntimamente relacionados entre sí. ¿Para qué sirve una firma? Ustedes al llegar firmaron, se inscribieron llenaron un formato. Esa firma te identifica, pero no solo te identifica, sino te vincula con el contenido obligacional de aquello que estás firmando. ¿Estamos de acuerdo? Si tú pones ahí tu firma y arriba le pones debo y pagaré a la orden de Alfredo un café, bueno, pues te compromete a invitarle a Alfredo un café, que me gusta el latte, por cierto. Ahora, si me das ese papelito, yo tengo un medio de prueba. Entonces, fíjense nada más qué cosa tan interesante. Me identifica, me vincula con el contenido obligacional de aquel documento en el que se estampa y además es un medio de prueba. Por eso tiene una razón de ser tan importante dentro de nuestra legislación. Y en relación con nuestra legislación, el artículo 89 de nuestro Código de Comercio define algunos principios particularmente interesantes, 4 principios particularmente interesantes en la materia. Es muy chistoso porque nuestro propio Código de Comercio, aun y cuando establece los principios, en el capítulo de definiciones no los define, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, ¿qué querrá decir eso? Pero estamos aquí y vamos a jugar entre todos a ser legisladores. Yo lo único que les pido es que no se me duerman, ¿no? Entonces, vamos a hablar y vamos a tratar de definir precisamente los 4 principios que fundamentan el uso de estas nuevas tecnologías para la contratación en el ámbito mercantil. ¿Cuál te gustaría definir? ¿Qué es eso de autonomía de la voluntad?
Fíjate, y luego dicen que es difícil ser diputado o senador. Es la voluntad de las partes, es la suprema ley en los contratos. Si yo convengo contigo el uso de algo para identificarme, es perfectamente válido para nuestra relación jurídica. Es el principio de la contraseña. Si yo convengo contigo el uso de una contraseña para entrar a una aplicación, para nosotros es perfectamente válido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a otra, ¿te parece? Ya no voy a la primera línea para que no digan, ahora vamos a la segunda, porque luego dicen que nada más pregunto a los de la primera línea. ¿Qué otro te gustaría definir? Que no fuera autonomía de la voluntad. Oye, ¿qué es eso? Eso es importante. Fíjate, ¿te gustaría que en la ley aparezca? Bueno, hay alguien a quien sí creo que le encantaría, en donde que el propio Código de Comercio dijera, oye, para poder firmar electrónicamente necesitas tener Microsoft. Pues, le va a encantar a Microsoft, pero ¿qué va a pensar el de la manzanita y el otro? El otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por disposición legal o por orden de autoridad, no me pueden obligar a utilizar una tecnología en específico. Ese es el principio de neutralidad tecnológica. Y hace sentido, ¿no crees? Seguramente Pedro nos va a ayudar a identificar otra. Es lo malo que te ubiqué, mano. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, mira, yo pensé que ibas a pedir la de equivalencia funcional, pero bueno, compatibilidad internacional. Bueno, yo entendería que se refiere a que los mismos mecanismos pueden utilizarlos de manera independiente al país que los encuentren, son reconocidos por el país. Claro, es decir, que sean compatibles, no quiere decir que sean iguales. Y no quiere decir que hable a que sean iguales, pero que sean compatibles entre sí para poder comunicarse. Compatibilidad internacional, dentro del contexto internacional. Puede parecer una verdad de perogrullo, pero es muy importante, precisamente si buscamos estos esquemas de interoperabilidad o esquemas de carácter mundial. ¿Estamos de acuerdo? Y nos queda otro más. Y ahora sí, nos toca la siguiente línea. ¿Qué entendemos por equivalencia funcional? El mismo instrumento debe servir para el mismo propósito. El mismo instrumento. Fíjate, aquí hay una cuestión interesante, porque cierra los ojos e imagina tu firma autógrafa. Seguro es como de político, de estas firmas autógrafas grandísimas. Y ahora imagina el NIP de tu tarjeta de crédito. No me lo digas. ¿Se parece? ¿Verdad que no? Son completamente distintos, pero sirven para lo mismo. Lo mismo la hoja de papel y el mensaje de datos. Son distintos, completamente distintos, pero sirven para lo mismo. Por eso se habla de equivalencia funcional. Es decir, no son iguales, pero en su función son equivalentes. Eso es interesante en concepto de firma, ¿o no? Vamos más para allá. Hablábamos entonces, tengo aquí adentro una persona que está escribiendo todo lo que decimos para que no diga. Fíjense, hablábamos de que me sirve para identificar a la persona como una forma en que voy a expresar el consentimiento y aparte me sirve de medio de prueba, ¿no? Toda firma entonces implica un consentimiento. A final de cuentas, el consentimiento es la exteriorización de la declaración de voluntad de una persona. Pero no todo consentimiento es una firma. Fíjate qué raro, porque el consentimiento puede ser verbal. ¿Estamos de acuerdo? Si lo vinculamos con firma, lo que tratamos de ver y lo que platicaremos en este espacio, que la verdad es un espacio muy cortito, pero
pero sustancioso, que no se diga, es hablar del reconocimiento y validez jurídica de un contrato celebrado electrónicamente con exigibilidad judicial, pero aparte funcionalmente equivalente entre la firma autógrafa y la firma electrónica. ¿A qué vamos? Existe y va a seguir existiendo la firma electrónica simple, la derivada de la autonomía de la voluntad de las partes. Estamos evolucionando a una firma electrónica avanzada, o fea, o fiel, o feas y fieles, ¿no? Pues normalmente las feas son fieles. Y ahora e-firma, ¿no? Ya no solamente es eso. Y esto va a subsistir, va a continuar operando como siempre y seguiremos participando con este modelo y seguirá siendo válido jurídicamente. ¿Cómo vemos una firma autógrafa? Así, con un garabato cualquiera. ¿Cómo vemos una firma electrónica avanzada? Pues lo que vemos es una representación precisamente de ese hash cifrado con la clave privada, que en donde se obtiene una cadena de caracteres que me identifica que el documento fue firmado. Fíjense nada más, qué cosa tan interesante. Cuando yo firmo de manera autógrafa, lo que yo estoy viendo es lo que estoy firmando. Cuando firmo de manera electrónica, firmo en un archivo que estoy visualizando, pero yo no sé si la representación que estoy obteniendo en la pantalla corresponda al archivo que estoy firmando en esencia. Segundo, una firma autógrafa no me la pueden robar, no la puedo perder, la pueden falsificar. Una firma electrónica, mi clave privada, me lo pueden robar, lo puedo perder, es temporal y aparte es electrónico. Es decir, cuando a mí me roban un lápiz o una pluma, llega un momento en que no lo tengo. Cuando a mí me roban una clave, yo puedo seguir teniendo el dispositivo que contiene esa clave, pero alguien más tuvo acceso a esa clave y yo puedo no necesariamente darme cuenta. Entonces también tiene sus asegúnes. De ahí que derivamos que existen diferentes tipos de firma. Una firma que pudiéramos llamar firma electrónica, que, pues como comentábamos, parte del intercambio de claves y contraseñas. Una firma electrónica avanzada, que como ejemplo es la que utiliza el SAT o la que obtenemos, a través de un prestador de servicios de certificación, obtenemos un certificado digital y con ello y el par de claves firmamos y podemos tener acceso a la información con la que tenemos. Y se habla mucho de una firma digital. En algunos países se refiere a la firma digital a la firma electrónica avanzada. De hecho, la firma digital en México es una especie de la firma electrónica que utiliza tecnología digital. Esto está contenido en las definiciones del Código de Comercio. ¿Qué fue lo que pasó en Utah cuando originalmente en Estados Unidos empezó a regularse el modelo de firma digital? Pues empezaron a trabajar con este gran modelo, partiendo del modelo de encripción asimétrico, y le denominaron firmas digitales, digital signatures. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando en Europa empezamos a trabajar con la ley modelo de UNCITRAL, en la ley modelo de UNCITRAL se determinaron algunos de los principios que comentábamos al inicio de esta clase. El principal, el más importante de todos, el principio de neutralidad tecnológica, pues era el que estaba primando en las definiciones y en el esquema operativo del modelo de firma electrónica en UNCITRAL. El prurito que tenían las gentes de UNCITRAL es cómo vamos a definir como firma electrónica avanzada a la firma digital, si lo digital supone una tecnología o no, Pedro. Entonces ya no sería tecnológicamente neutro.
y por ello se acordó denominarle firma electrónica avanzada. Entonces, aquella firma electrónica que utiliza para su generación tecnología digital toma el nombre de firma digital. Y no por ello deja de ser válida, es perfectamente válida, ¿no? Ahora, no solo esas. Existe también, y hoy está de moda, la firma biométrica o la firma autógrafa digitalizada. Es decir, es una firma autógrafa que se estampa en un dispositivo electrónico. ¿Deja por ello de ser una firma autógrafa? No, es hecha con el manuscrita, es autógrafo, es autos propio, grafos, escritura, manuscrita, escrita de propia mano de su autor. Pero en lugar de hacerlo en un papel, lo hago en su equivalente funcional, una tableta, un mensaje de datos. Es perfectamente válida también, ¿de acuerdo? Entonces, lo que debemos de cuidar es que sea eso, de puño y letra de su autor. Si nosotros copiamos una firma y la pegamos, esa ya no fue hecha de origen de puño y letra de su autor. Entonces es muy importante distinguir la firma escaneada, que voy a escanear y la voy a pegar, o la firma autógrafa que genero sobre el propio documento que estoy firmando. Antecedentes en México. Hay gente que dice que en México no hay, pues no hay antecedentes y que es algo muy nuevo y que no hay legislación al respecto. Cuando dicen eso, de verdad me dan toques, de verdad me dan toques. Me molesta mucho. Si algún abogado les dice que no hay legislación en México respecto del uso de medios tecnológicos para la contratación, de mi parte, con todo cariño, le echan una trompetilla, por favor. De verdad, ¿eh? Y díganle, dice Alfredo que, así, ¿no? Miren, el antecedente más remoto de uso de medios tecnológicos para la contratación es el Código de Comercio de 1889, en donde regulaba operaciones por telégrafo. Entonces, claro que se podían utilizar medios tecnológicos, en este caso el telégrafo, para realizar operaciones de tipo comercial. Hay experiencias, se hacen operaciones por telégrafo, se hicieron muchísimas y la verdad es que opera convenientemente bien. De hecho, una de las operaciones muy importantes, hicieron muchas operaciones a través del telégrafo, o pues incluso la cuestión esta del telegrama Zimmerman, que también pues se presentó todo un conflicto internacional nada más por ese telegrama. Imagínense nada más qué consecuencias jurídicas pudiera haber llegado a tener. Las operaciones por teléfono, el uso de medios telemáticos. ¿Qué pasaba en ese entonces y hasta antes del 29 de mayo del 2000? Lo que pasaba es que estas operaciones se realizaban y para poder tener esas operaciones o considerarlas válidas jurídicamente hablando, se requería el soporte de la forma escrita y la firma autógrafa para vincular a las partes de manera obligatoria. ¿Qué hacíamos? Intercambiábamos primero con firma autógrafa claves y contraseñas. Entonces yo convenía contigo para utilizar el telégrafo para contratar posteriormente. ¿Le suena conocido en el ámbito bancario el intercambio de claves para el uso de un NIP? Fíjense nada más qué cosa tan interesante. Lo compartes y firmas de manera autógrafa este convenio de intercambio de claves y contraseñas y ya con eso le dabas valor al uso de esa contraseña conforme a lo que tú previamente habías pactado en un documento por escrito y con firma autógrafa. Ese era el soporte. Y hasta ahí todo era maravilloso y miel sobre hojuelas. ¿Qué vino el 29 de mayo del 2000? El 29 de mayo del 2000 vinieron una serie de reformas en materia de comercio electrónico.
reformas torales en la materia. Se le llama miscelánea de comercio electrónico, regulación en materia de comercio electrónico, que fue, así simple y sencillamente, es de alguna forma transponer la ley modelo de comercio electrónico de UNCITRAL en nuestra legislación nacional. Y se reformaron diferentes textos legales, el Código Civil, el Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley de Protección, Ley Federal de Protección al Consumidor. 4 temas importantísimos, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los principales pilares de estas reformas? La primera, el consentimiento. Fíjense nada más, se reformó el Código Civil y se estableció que el consentimiento por medios electrónicos era expreso. ¿Qué entiendo cuando refiero que de forma directa el consentimiento es expreso? Que si está contenido en eso, no tengo que probarlo. Fíjense nada más qué cosa tan bonita. El consentimiento a través de medios electrónicos se entiende como consentimiento expreso. Antes, el consentimiento, como no estaba específicamente denominado en la norma, se entendía tácito. Es decir, yo tenía que probar que ese clic, ese acuerdo, quería decir que el señor estaba de acuerdo en contratar. Yo tenía que probarlo. Pero ahora que el consentimiento a través del medio electrónico es expreso, ya no tengo que probarlo. Quien tendría que probar el otro para decir, oye, yo no lo di, ¿de acuerdo? Ahora, en México tenemos un reto particular y en particular en la Ciudad de México, porque cuando se reformó, se hicieron estas reformas, se hizo justo después de que se escindió el Código Civil. Antes había un Código Civil para el Distrito Federal y territorios federales, era nada más. Y se dividió y se hizo un Código Civil para el DF, ahora Ciudad de México, y otro Código Civil federal. Bueno, como se escindió, lo único que quedó vigente y donde quedó aplicada la reforma fue en el Código Civil federal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Código Civil del DF todavía se entiende dentro del contexto civil el consentimiento a través de medios electrónicos tácito y no expreso. Entonces debemos de tener mucho cuidado en nuestros contratos de referir siempre a legislación federal. Segundo, se define documento electrónico como mensaje de datos creado, recibido, archivado o comunicado a través de medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología, y se le da una equivalencia funcional al documento en papel. Y tercero, se le da valor probatorio. Y valor probatorio no solamente se dice el mensaje de datos tiene valor probatorio, qué padre sería, ¿no? Lo que dice es, le da aparte reglas específicas de valoración al juzgador de la prueba electrónica. Con esas reglas específicas de valoración, le da una fortaleza enorme a la prueba del mensaje de datos, mucho más que la que tiene el documento en papel vulgar y silvestre. Entonces, ¿qué tengo que garantizar para que un mensaje de datos sea prueba en juicio y tenga la certeza de que será considerado como tal por las reglas específicas de valoración que se establecen en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en el Código de Comercio para el juzgador? Que sea íntegro, atribuible y accesible para una consulta ulterior. Estos 3 elementos son muy importantes porque hay algunos abogados que confunden la fiabilidad del mensaje de datos con la fiabilidad de la firma electrónica. ¿No? Entonces, hay un artículo en el Código de Comercio, el 97, que establece que una firma electrónica será fiable si cumple con una serie de requisitos. Pero una cosa es la firma, la fiabilidad de la firma, y otra es la fiabilidad del mensaje.
La fiabilidad del mensaje se obtiene precisamente con la concurrencia de estos tres elementos que están contenidos de forma dispersa en el propio código, que sea atribuible a las partes, que sea íntegro y que sea accesible para una consulta posterior. Tres elementos no fáciles de probar, de veras difíciles. El legislador, apiadándose de nosotros, los abogados, seguramente lo que dijo es: está re difícil probar la atribución y probar la integridad. Vamos a crear unas presunciones legales. Y creó en el artículo 90 del Código una presunción de atribución. Se presumen del emisor los mensajes de datos que hayan sido enviados por el propio emisor, por una persona que actúe en su nombre, a través de el intercambio de claves y contraseñas, o cuando se utilice un sistema de información programado por el emisor o en su nombre que opere automáticamente. Presunción legal. ¿Qué es una presunción legal? La verdad legal. ¿Yo tengo que probar cuando tengo una presunción legal? No, tiene que probar el otro. ¿De acuerdo? Es como el ejemplo del marinero que se va a la mar y mar y mar 2 años, regresa y tiene un bebito de 3 meses. Dice: no me checan las cuentas, pero como él estaba casado con su esposa, la esposa tuvo el hijo, y como fue un hijo nacido de matrimonio, el señor es el papá. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Tendrá que ir con don Francisco para conseguir una prueba de ADN, lo que quieras, pero en tanto no pruebe que no es de él, él seguirá siendo responsable, y es porque lo dice la ley. Bueno, lo mismo pasa con la atribución de mensajes de datos con esa presunción. Y hay otra presunción en materia de integridad en el segundo párrafo del 49, si yo obtengo una constancia de conservación emitida por un prestador de servicios de certificación acreditado, en este caso por la Secretaría de Economía. Entonces, resulta importante contar con esta constancia de conservación, porque en caso de que no la tuviera, pues yo tendría un elemento para probarlo, tendría que probar que es íntegro. Pero si tengo la constancia, me ahorro esa vuelta y pues me sale mucho más barato comprar una constancia que llamar a un perito para que verifique que él es íntegro. Y accesible para una consulta posterior. Creo que ya llegamos a los minutos, ahí me estaban levantando una carpeta. Les dejo la presentación y de verdad estoy a sus órdenes para atender cualquier duda o comentario sobre esto. Muchísimas gracias.